María del Carmen Maldonado, presidenta del Consejo de la Judicatura, bienvenida a Contacto Directo. Muchísimas gracias, Steffi, y saludos a todos quienes nos escuchan. Buenos días también. Sobre temas de seguridad y a propósito de este problema de nunca acabar, delincuentes detenidos, luego valiéndose de la ley para poder salir o valiéndose de los jueces para salirse con la suya. Y sobre eso, ante la propuesta que han planteado también en Guayaquil para que haya una presión social contra los jueces, contra los fiscales, para señalar, para evidenciar a los jueces que dejan en libertad sin sustento a los delincuentes, ¿qué posición tuvo la Judicatura sobre esto? Bueno, en primer lugar, indicarles a los ciudadanos que esa es una situación que sin duda nos preocupa y también que nosotros tenemos una competencia que es respecto a la parte administrativa y disciplinaria de los jueces. Y en ese ámbito, pues hemos hecho bastante. En ese ámbito, durante el año 2019, hemos destituido a 34 jueces por asuntos administrativos. Hemos destituido a 11 fiscales, a 5 defensores públicos y a 26 servidores administrativos. Hemos analizado el comportamiento administrativo disciplinario de más de 500 servidores, entre jueces, fiscales, defensores y servidores administrativos. Es decir, nosotros estamos cumpliendo a cabalidad con nuestra misión como órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la función judicial. ¿Cuáles han sido las mayores causas, doctora, en esos casos a los que usted se refiere, digamos en esas destituciones, para marcar la diferencia cuando en las competencias que le refiere el Consejo de la Judicatura, como usted bien dice, en la parte administrativa, pero también en disciplinaria? Entonces, ¿en qué casos? Claro, tenemos varios casos. Por ejemplo, nosotros en Guayaquil hemos destituido a una sala, a la sala penal, debido a que crearon una nueva figura a través de este habeas corpus preventivo concediendo al peticionario, y esto fue apelado ante la Corte Nacional, y fue precisamente la Corte Nacional de Justicia la que determinó el error inexcusable, porque nosotros en este Consejo de la Judicatura no estamos procediendo con el error inexcusable porque somos el órgano administrativo. Esto tiene que calificarlo dentro del proceso un órgano jurisdiccional, y lo calificó la Corte Nacional, y como califica la Corte Nacional, nosotros inmediatamente procedimos con la destitución. Este también es, a los ciudadanos que nos escuchan, un caso muy importante de que los jueces tienen sus propias facultades correctivas, y los jueces también de instancias superiores pueden y deben corregir lo que no se ha fallado en derecho en las instancias inferiores. Ahora, hace usted son los propios jueces. Hace usted esta diferencia porque recuerde usted que se criticó, sobre todo en las anteriores administraciones, justamente el que puedan valerse de instrumentos o el mismo error inexcusable para poder manipular, cambiar, destituir, poner a jueces cuando no les corresponde de ninguna manera evaluar ninguna sentencia, sino en el tema administrativo, cuando se impuso esta figura de error inexcusable, fueron muchos los casos en los que se dijo que caían justamente en ese error, pero hay que ver si es que luego respondía para favorecer o no los intereses de un gobierno de turno o de un consejo de la judicatura de turno. Entonces, en eso no están cayendo. Exactamente, sin duda alguna, esta administración del Consejo de la Judicatura no ha usado el error inexcusable, sino en 3 ocasiones, y en las 3 previa declaratoria judicial. Plantearon un monitoreo, acá volviendo al tema de Guayaquil, para dar seguimiento a estas causas de las que hablábamos. De hecho, desde la alcaldía se dijo contratar estudios jurídicos privados, y habría que ver si son abogados, que luego no pueden ser juez y parte cuando tienen intereses en casos en la justicia como para acusar a jueces. Pero podría ser la academia. En fin, lo que decían es lograr acusar de prevaricato a quienes liberan a los detenidos. En efecto, esa fue una posición de la señora alcaldesa de Guayaquil, y fue un planteamiento que le correspondió hacer a ella precisamente frente a la problemática. Pero ¿cuál ha sido la posición también desde el Consejo de la Judicatura a propósito de ello? Es decir, que se vea la necesidad entonces ciudadana de señalar de qué está pasando con jueces y fiscales, cuando en teoría existen los procedimientos que tienen que funcionar en la propia justicia y en las distintas instancias justamente para que eso no pase. La Constitución establece que las sentencias se emiten en nombre del pueblo soberano, con lo cual el pueblo soberano debe conocer de las sentencias y le corresponderá entonces al juzgador
ser responsable de sus decisiones. Estefi, aquí nosotros queremos hacer una puntualización muy importante para todos quienes nos escuchan. El Consejo de la Judicatura procura y trabaja por el acceso y el servicio de justicia. La administración de justicia es responsabilidad de cada juzgador ante el pueblo soberano. Pero habían señalado ustedes que en Guayaquil se han tenido que remover incluso a magistrados para evitar que cometan infracciones. ¿Infracciones como en cuáles casos es lo que más están encontrando? Bien, nosotros, además de las destituciones a las que me he referido y otras destituciones, también estamos aplicando la figura legal de los traslados administrativos. Es decir, justamente en un caso que planteó y nos convocó la misma señora alcaldesa de Guayaquil respecto a una jueza de flagrancia que dejó en libertad de manera indebida. Este es un tema jurisdiccional. No obstante, nosotros optamos por hacer traslados administrativos, es decir, sacar de las unidades de flagrancia, por ejemplo, y destinar a otra materia. De igual manera en el territorio, sacar de un lugar, de un cantón, y pasar a otro cantón. Eso nos faculta la ley. El artículo 100 nos faculta perfectamente hacerlo, y eso es lo que estamos haciendo, porque hemos evidenciado que se forman determinadas redes alrededor del juez, que puede involucrar el secretario, el ayudante y por supuesto los usuarios de justicia. Entonces nosotros estamos precisamente en Guayaquil rompiendo con eso. Hemos hecho traslados importantes en la unidad de San Borondón, hemos hecho traslados importantes en la unidad de flagrancia hacia otras unidades, en otras materias y en otros territorios. Eso en cuanto a los jueces, y están también los abogados con las medidas dilatorias que pueden entorpecer también todos los procesos. ¿Y ahí qué papel puede jugar la judicatura? Nosotros tenemos aquí, y muy bien usted lo precisa, Estefi, las dilaciones en los procesos no solamente son causadas por los jueces, son causadas precisamente por los abogados de las otras partes. Por ejemplo, en apelación, en cambio de defensor, en aclaración, en recusación. Nosotros tenemos aquí un cuadro que esas son las mayores razones de las dilaciones en los procesos, más no precisamente de los órganos jurisdiccionales. Aquí tenemos este cuadro donde nos da que el diferimiento de la audiencia es realmente muy poco considerable en los casos de dilación. Más tenemos estas otras actuaciones de la parte contraria que producen estas dilaciones. De ahí la importancia para que prosperen también las causas, para que no haya jueces que venden su alma al mejor pagador, más allá de la toga que han resuelto que ahora tienen que usar los jueces, que se imparta justicia, que sean independientes. Ahora, en cuanto a eso y los jueces, la presidenta de la Corte de Justicia ha planteado que los jueces nacionales no deberían ser evaluados por ser funcionarios que están ahí para un periodo fijo. ¿Qué dice la judicatura sobre eso? Nosotros hemos mantenido una posición firme ante la Asamblea Nacional y ante la ciudadanía respecto a que la evaluación es un principio no solamente de la administración o de la función judicial, sino además de toda la administración pública. La evaluación debe permanecer. La evaluación es un mandato que nos entrega la Constitución de la República para todos los servidores de la función judicial, que además incluye a los jueces de la Corte Nacional. Por lo tanto, mal se podría pensar en una reforma legal cuando es la propia Constitución de la República la que faculta al Consejo de la Judicatura, en su artículo 181, a dirigir los procesos de selección, ascenso, evaluación y sanción de todos los servidores de la función judicial. Lo que sostenía la Corte es que los jueces y los conjueces de la Corte Nacional tienen este periodo establecido de 9 años y que el hecho de que no sean evaluados por el Consejo de la Judicatura no significa que no se puede revisar sus actuaciones en lo que respecta a expedientes administrativos, o en su defecto que la Corte Constitucional puede revisar también la motivación de los fallos que emiten, es decir, las dudas que habría de que sea un consejo o un consejo de la judicatura finalmente quien haga la evaluación, porque podría responder también a favoritismos. Sí, pero eso se dice ahora. No se dice hace muchos años, cuando el mismo órgano que designó a la Corte Nacional fue el que los evaluó. Eso se dice recién ahora, recién hoy, que es otras personas que integramos ese órgano,
es que se cuestiona el proceso de evaluación que no se cuestionó en el año 2014 para la primera renovación parcial, que fue en el 2015 y que fue precisamente a través de un proceso de evaluación. Nosotros pedimos a la ciudadanía y a la Asamblea Nacional que respalden el hecho de que el Consejo de la Judicatura pueda seguir evaluando. Y solamente por poner un ejemplo, nosotros tenemos el caso de un juez que estamos investigando que tenía acciones o actividades contrarias a las de un juez, pese a que el propio Código Orgánico de la Función Judicial establece el principio de dedicación exclusiva de todos los servidores de la función judicial, muchísimo más allá, tratándose de un juez de Corte Nacional. Eso podemos hacerlo gracias al proceso de evaluación que se realizó para esta renovación de la Corte Nacional que tuvo lugar en el año 2019, en esta gestión. Las observaciones de María del Carmen Maldonado, la presidenta del Consejo de la Judicatura, acompañándonos hoy en Contacto Directo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes.